Sí. Vamos a ver acá, en un resumen, así no perdemos tiempo. Habíamos hablado primero de la cantidad de movimiento lineal. P, que es un vector MB. La segunda ley de Newton dice que la fuerza, la suma de la fuerza o la fuerza resultante es igual a delta P a delta T. P. Es otra manera de escribir la ecuación de Newton, ¿no? Esto vamos a poner, pues si no, de P a de T. Vamos a poner así. También lo he visto. Vamos a ver un ejemplo de eso. Dice, se mueve un ladrillo de 2 kilos de masa. De paso vamos a practicar con eso de cómo presentan el parcial, porque en esta semana he estado en unos cuantos parciales y entre las cosas que los alumnos no entienden es que tienen que hacer un gráfico de lo que va al texto, lo tienen que graficar. Entonces dice, se mueve un ladrillo de 2 kilos de masa. Entonces, hago un cuadradito, pongo M igual a 2 kilos y tiene una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F necesaria si se desea detener el ladrillo en un tiempo? O sea, se desea detener el ladrillo. Acá. ¿Qué tengo que poner? B igual a 0 metros por segundo. En un delta T quiere decir que esto es 7 por 10 a la menos 4 segundos. Hasta acá. Entonces leo de vueltas. Se mueve un ladrillo de 2 kilos con velocidad de 6 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F necesaria para que se detenga el ladrillo en delta T, este que está acá? ¿Sí? Bueno, la idea es aplicar esto. F igual a delta P a delta T. Entonces, delta P, ¿a qué es igual? A P final menos P inicial. P final, ¿a qué es igual? A la masa por la velocidad final. De alguna manera, ya sea de este tema, cinemática, dinámica, tiene que ser una cosa que se entienda, porque si no va a haber unos cuantos de bastante, va a haber 2 kilos, vamos a poner la unidad por la duda, por 0. Esto me da 0. Y si quiero hacerlo bien correcto, si le pongo una cosa acá, acá le pongo 0 ni. ¿Sí? Porque la velocidad escrita como vector, la BI, vale 6 metros por segundo según I. Y la BF vale 0. Ya lo tengo. Bueno, la PI, ¿a qué es igual? A M por BI. Es 2 kilos por 6 metros por segundo según I. Entonces el delta P, ¿a qué es igual? A 0 menos 2 por 6. Y si lo divido, entonces F, vamos a ponerlo acá, es menos 12, con las unidades correctas, dividido 7 por 10 a la menos 4. Y eso me da la fuerza. Y me da negativa. ¿Está bien que me dé negativa? Me da un valor en I. Sí, porque está frenando al... Está bien que sea Claro, negativa, el va vector en contra de la fuerza, velocidad de la fuerza.
Claro, el vector fuerza va a tener una componente en I negativo. Es nada más. ¿Está bien? Bueno, Perdón, eso profe. ¿Por qué pusiste que te da negativo? No. porque 0 menos 12. Ah, la final es cero, está bien, sí, sí, sí. El delta P, claro. Por eso le digo, lo tiene que ser ordenado, porque si usted en vez de poner esto, pone el delta P igual a menos 12 kilómetros segundo, la persona que lo corrige va a decir, ¿dónde salió esto? Lo mismo que usted preguntó, se lo pregunta el que corrige, ¿está bien? Entonces, bueno, eso más o menos estaría, eso como un repaso. A ver, la, se definió el impulso como, primero, fuerza, vector diferencial de tiempo, y se vio que el impulso es delta P, la variación de cantidad de movimiento. Y la fuerza promedio es igual a I delta T. Y esto sale porque en realidad la gráfica de la fuerza en función del tiempo puede ser una cosa así, por ejemplo. Cualquier cosa. Y la fuerza promedio es un valor promedio que se saca por integración. ¿Sí? Eso es lo que significa esa fórmula. Y recuerden que, ¿cómo era esto? ¿Dónde se aplica, por ejemplo? El ejemplo típico, viene una pelota, una velocidad v, una persona le pega hacia allá y la pelota rebota. Entonces, lo que uno tiene que calcular, qué impulso le dio la pelota. O, por ejemplo, otro caso que habíamos visto. Viene una pelota, se deja caer, o sea, otra cosa, cuando dice se deja caer, significa V igual a cero, ¿no? O se suelta, ¿de acuerdo? Todo este tipo de cosas son las que a veces han preguntado a los alumnos en el parcial que deberían saberlo, pero bueno. Esta pelota, antes del pegar, viene con una velocidad, vamos a llamarle V1. Cuando cuando rebota, sale con una V2. Y el impulso tiene en cuenta estas dos velocidades por esta expresión. Impulso es variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, tengo un cuerpo dice que se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo, que tiene una masa de 0,3 kilos, entonces, y hay otro cuerpo que tiene una masa, vamos a llamarle M1, M2, tiene una masa de 0,7 kilos y está quieto. Quiere decir que V del cuerpo 2 inicial vale 0. Y le pega a este. Este sería el antes. Cuando le pega hay un choque. En el choque, que es perfectamente elástico, como sería este caso si no se dice nada raro, se dice que se conserva en el choque elástico
la cantidad de movimiento se conserva. Así quiere decir que P antes igual a P después, con sus signos. Recuerden el tema del signo, son vectores, ¿sí? Y la energía cinética antes igual a energía cinética después. ¿Sí? Quiere decir que después, por ejemplo, puede pasar, yo supongo que esto será el B1F, el 7M1, y esta M2, y va a tener una B2F. Entonces, para un choque perfectamente elástico, se da esto. Entonces, el antes, ¿qué será? Dos metros por segundo por 0,3 kilos más 0. ¿Sí? Porque la velocidad vale 0. Y el después en cantidad de movimiento, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuánto valía? 0,3. 0,3 por B1F más 0,7 P2F. Y me falta la energía cinética. Acá la energía cinética es 1/2 de la masa, 0,3 por 2 al cuadrado, más 0. Y acá será 0,3, 1/2, perdón, por B1F cuadrado, más 1/2 de 0,7 por B2F cuadrado. El tema de estos ejercicios así, que son medio largos, digamos, si uno lo... largo desde el punto de vista matemático, ¿no? Porque tienen que resolver un sistema de 2×2 en el cual uno es una cuadrática, pero no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, el choque elástico se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. Y en el choque plástico o totalmente inelástico, y el único que nosotros vamos a ver, solamente se conserva la cantidad de movimiento, se conserva la cantidad de movimiento. Estaba pensando, vamos a ver si ustedes pueden plantear, hay un ejemplo ahí en la teoría que no está hecho. Dice, en un cruce de calles, un auto de 950 kilos, está el dibujito, ¿no? Entonces, ¿qué deberían hacer? Deberían ser, por ejemplo, una cosa así, una masa de, vamos a llamarle 1, M1 si quieren, 950 kilos. Y viene con una velocidad, no me la da. Esto lo vamos a llamar A. Entonces este será BA. Choca con una camioneta de 950 kilos que viaja al norte. O sea que viene una cosa así, una B, una BB. Entonces, esto sería el antes. Mi consejo es que hagan una cosa parecida o lo expliquen como ustedes quieran. El tema es que el que lo lea entienda. Esto será el antes. El después, como está ahí, indica que si uno toma un sistema así, dice, los dos vehículos quedan pegados, eso indica que hay un choque plástico o totalmente inelástico y se deslizan a 16 metros por segundo de dirección 24 grados. O sea, se mueven con este vector de velocidad que vale 16,4
16 metros por segundo en dirección al este del norte, de una manera rara, es eso. Bueno, esta será el después. Entonces, lo primero que tiene que hacer, tiene que descomponer las velocidades. Pero, por ejemplo, la masa acá, ¿cuánto vale? Vamos a hacer algunas cuentas. Primero me dan este ángulo, ¿no? Así que lo vamos a usar. Este es 24 grados. La masa, ¿a qué es igual? De los dos coches juntos. A la suma de sus dos masas. Claro, no, pero digo, ¿cuánto les da? 950 más 1900. 1900. Sí, será 2850, ¿no? Sí, ¿Está bien? sí. Bueno, y ahora las componentes. ¿Cuánto vale esta componente que está arriba, que estoy marcando? Esta que está acá, que yo la voy a colocar acá. ¿Cuánto vale esa componente? Háganlo y díganme cuánto vale. Yo me encontré con unas cuantas sorpresas en estos parciales. Por ejemplo, creo que ayer una alumna preguntaba qué significa la D que está ahí en la máquina que aparece en la calculadora. O otro me preguntó qué es un radián. Son cosas que lo dejan pensando uno, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale esto? Esta será la B final según X, ¿no? ¿A qué es igual? Seno de 24 por 16, ¿no? Por eso, 6,5. sí, sí, 6,5. 6,5 metros por segundo. Y esta, 14,6. la BFI, vamos a poner acá, 14,6 metros por Profe, segundo. ¿todavía no está subida la teoría de cantidad de movimiento? Sí, yo creo que subí todo. Ah, a mí me parece solo esta Al energía. inicio creo que... ¿Eh? Solo está. Energía está. Sí, a mí solo esta energía, no sé a los chicos. A mí también me parece esta energía nomás. Ah, bueno, perdón, me olvidé. Creo que hoy lo paso. Bueno, entonces, confíen en lo que le estoy diciendo ahora. ¿Sí? Creí que estaba todo puesto. Bueno. Eh, bueno, estamos acá. Entonces, esto dice, se lo leo si quieren. En un cruce de calle, un auto de 950 kilos que viaja al este choca con una camioneta de 1900 kilos que viaja al norte, que es esta. Esta tiene una masa 1900 kilos. Bueno, entonces, los dos vehículos quedan pegados después del choque y se deslizan a 16 metros por segundo en la dirección de 24 grados al este del norte. Bueno, calcular la rapidez de cada vehículo antes del choque, lo que le pidan. Lo primero que hay que hacer es, este tipo de choque, ¿qué se conserva? Solo se conserva P, ¿sí? P antes igual a P después. Entonces, P antes, ¿a qué es igual? Fíjense que como están dos ejes, lo tengo que considerar en dos ejes, ¿sí? Entonces, según el eje X, ¿cuál es la velocidad según X del punto A? Perdón, del cuerpo A. Entonces será MA por BA. Será 950 kilos por BA, que no la conozco.
y no hay más. Y según el eje Y, ¿qué tengo? MB, BB, digamos así, que es 1900 kilos por BB. Ese es el antes. ¿Y cuál será el después? En X tendría 2850 por seno de 24. ¿Qué después? Según X, 2850 kilos Por 6,5. por 6,5 metros por segundo. Y según Y, tengo 2850 kilos por 14,6. Y ahí por la conservación igualo y ya puedo Claro. sacar la velocidad. Claro, o sea, ¿qué me queda, por ejemplo? Según X ahora, vamos a ponerlo. Según X te queda 18.525. Yo tengo. Para que vean, porque es cierto, si no, después cada vez se complica un poco más la parte de la presentación. Entonces tengo, ¿dónde estaba acá? 950 kilos por BA debe ser igual a 2850 por 6,5 con las unidades correctas. Y de acá saco que BA. ¿Está bien? En ese caso, BA sería solo componente ni. Hace falta que pongan, no sé cuánto de ahí, No, y después BA 0J. solamente tiene componente según X. No, yo porque tomé como ¿Está bien? versor, lo pensé como versor de. Ah, usted dice, por ejemplo, Sí, así. en el arriba va a Ah, ser sí, sí. I con 0J en ese Sí, caso. sí. Sí, Ahí está. sí, sí, sí. No sé qué número le da eso. ¿Hicieron la cuenta? En realidad, lo que usted dice, que está bien, me da eso. 19,5 da. Así estaría. 19,5. Y según I, tengo 2850 kilos por no sé el orden, creo que el antes, 1900 kilos, es igual a este I, 2850 kilos por 14,6. Acá me faltó algo, lo voy a poner acá, BB. ¿Está bien? Y esto da BB igual a una cantidad en J. ¿Está 21,9 bien? a eso. ¿Cuánto? 21,9. 31. 21,9. Ah, 21. 22. 21,9 metros por segundo según J. ¿Está bien? Bueno, los otros son todos parecidos. O sea, la mayoría de ejercicios se van a basar en que la cantidad de movimiento anterior es igual a la cantidad de movimiento después. Claro, o sea, digamos así, todo depende del tipo de choque que sea, elástico o completamente anelástico. Completamente anelástico, básicamente le podemos dar de esto como vimos recién, digamos que las dos masas quedan juntas, choca algo y de dos queda una sola, eso es completamente anelástico, o una explosión. La explosión también se considera
común totalmente inelástico. O sea, hay una energía que se pierde. Básicamente es eso. Y el resto son los choques comunes. Cuando no hay ninguna de esas dos, se puede considerar un choque elástico y se cumple que la cantidad de movimiento antes igual a la cantidad de movimiento después. ¿De acuerdo? Bueno. Igual siempre vamos a ir haciendo algún ejercicio para ir recordando. Bueno, lo que vamos a ver ahora son una fórmula que se llama centro de masa, o también se puede considerar centro de gravedad mientras estemos en el ambiente de la Tierra, en el cual la gravedad se mantiene constante. Si nos salimos de acá, que nosotros nunca vamos a calcular, creo yo, algo fuera, entonces coinciden, centro de masa con el centro de gravedad. Y la idea de esta que después, en la otra unidad, vamos a ver que el movimiento de un cuerpo real se puede hacer el estudio de la traslación del centro de masa, o sea, usar todo lo que uno conoce de cinemática y de dinámica aplicado al centro de masa. Y una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro, por ese centro de masa. ¿Sí? Por eso se ven los temas antes. Entonces, repito, como si fuera una rueda, entonces se estudia primero cómo se mueve esa recta en traslación, se puede usar cinemática y dinámica. Y después hay que agregarle una rotación que lo que rota alrededor del centro de masa. Por esa razón que se estudia el centro de masa, que básicamente es una formulita. Yo tengo, por ejemplo, un cuerpo de masa M1 y un cuerpo de masa M2. Y si lo considero un sistema así, de referencia, y si esto fuera la distancia x1 y esto fuera la distancia x2, la definición del centro de masa es el producto de las masas por la distancia dividido la suma de las masas. Eso sería la definición de cómo se tiene el centro de gravedad. ¿Sí? Una de las cosas fundamentales en la cual tiene importancia el centro de gravedad o centro de masa es tanto, por ejemplo, en los aviones o en los buques. Si un avión está mal cargado, el avión se diseña, supóngase, para que ese centro de gravedad, centro de masa, supóngase que si esto fuera el avión, se dice, bueno, el centro de gravedad va a estar entre este punto y este punto. Se puede mover. Mientras esté ahí, el sistema es estable. El piloto no va a tener ningún problema. Si se mueve, ya el avión no funciona como debería funcionar. Y se torna peligroso. Y este rango es cuando, por ejemplo, cuando uno le dicen, la valija tiene que ser de tal peso, amén de que ellos, como el avión también gana por peso transportado, y lo que el pasajero, por él le conviene más que una empresa lleve cosas que lo que paga un pasajero por esa carga. Pero bueno, y por eso también se trata de que uno coloque todas esas valijas pesadas antes del vuelo, porque después el personal, el piloto, copiloto y demás, hacen un estudio y ven si todas las cargas están donde deberían estar, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, con esa idea. Bueno, de la misma manera, si yo quiero encontrar la velocidad del centro de masa, ¿puedo hacer esto? ¿Y esto qué me daría si yo hago
esa derivada? Te daría la velocidad instantánea. La velocidad del centro de masa, claro. Y esta es, ¿qué me queda? M1 de X1 de T y así siguiendo, ¿sí? O sea que esto es la sumatoria de las masas por la velocidad sobre la sumatoria de la masa. ¿Se ve? Y lo mismo sería la aceleración. Bueno, todo lo que viene es un conjunto de fórmulas que vamos a verla con un ejemplo. Es más, creo que es más didáctico, digamos. Perdón, hay una cosa que me olvidé, pero apúralo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, ahora no me lo muestra, pero si hago lo mismo y yo, qué raro que no se vea, y yo derivo la velocidad del centro de masa, que voy a obtener? La aceleración, ¿no? En esta formulita que se ve acá, que no sé por qué no me aparece ahora, tengo todo menos eso. Bueno, quedó claro, o sea, si yo tengo la expresión del centro de masa y lo derivo, tengo la velocidad. Y si derivo la velocidad del centro de masa, ¿qué obtengo? La aceleración. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un ejemplito que está ahí, que está, bueno, hoy lo voy a colocar. Dice una camioneta de 1200 kilos. Entonces, supónganse una camioneta cuya masa es 1200 kilos. Avanza en una autopista recta a 120, perdón, ¿cómo se llamará? VA es 12 metros por segundo. Otro auto de masa 1800, esto sería MA, MB 1800 kilos, y rapidez 20 metros por segundo. Tiene su centro de masa 40 metros delante del centro de masa de la camioneta, o sea que sea. Lo que me están diciendo que esto que está acá es 40 metros. Dice. Bueno, ¿cuál será la posición del centro de masa formada por los dos vehículos? ¿A qué será igual? Tengo que aplicar esa formulita, ¿no? La formulita sumatoria de las masas por las distancias dividido la sumatoria de las masas. ¿Cuánto le da eso? Quería 12 por... Si es posición inicial, ¿no te quería 0? Claro, esa es una cosa. Tiene que decidir, por ejemplo, yo coloco mi sistema de referencia acá, por ejemplo, ¿sí? Que es lo más cómodo. Entonces, la posición del centro de masa del primero es 0. ¿Está bien? ¿Y cuánto le da?
¿24 metros? 24 dijo. Sí. Ah, mi Bueno, vida. 24 metros. Bueno, Perdón, profe, ¿por qué 24? Si no habíamos dicho que alguien daba dijo 0. 24 recién. No, no, pero digo, no, porque no habíamos dicho que daba 0. No, no, total. La posición del centro de masa del sistema. El sistema formado por los dos cuerpos. Ah, bien. ¿Está bien? O sea, ¿cómo sería? X centro de masa 1800. sería, la primera es 0. Sería 12, perdón, 1200 Ah, el segundo sería por 40. Ahí 0. entendí, entendí. ¿Está bien? Más la otra. 1800. 1800 por 40 dividido la suma de la masa. ¿Está bien? Claro, claro, está bien. Bueno. Y la cantidad de movimientos del sistema. Es igual a MA, BA, a MBBB. ¿Eso cuánto les da? Vamos a hacer un poco más chiquito. $54.400. Kilo, metro segundo. Perdón, se lo dicté mal. Es 50.400. Bueno. Y ahora, la posición del centro de masa. Ya lo hemos sacado. Y la velocidad del centro de masa. ¿Cuánto le da? Lo vimos recién, ¿no? M1, P1, más M2, V2, sobre M1 más M2. ¿Cuánto da eso, más o menos? $16,8. 16,8 metros por segundo. Quiere decir que la P total puede ser la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Cuánto daría esto? 1800 más 1200 por 16,8. Sí, te da 50.400. 50.400. Eso me indica que digamos, la cantidad de movimiento del sistema formado por la masa y la velocidad del centro de masa es lo mismo que la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas individuales. Es una de las propiedades que
se lleva un montón de tiempo, digamos, demostrarlo, pero a veces es más fácil con un ejemplo. Bueno, esto después lo vamos a repetir. A mí me interesa ahora, yo después pongo las notas, el apunte en internet. Me interesaría a ver qué opinan ustedes. Yo no tengo el ejemplo, pero se lo leo. Esperen. Un ejemplo tomado de un parcial, para ver cómo lo encaran. Esta semana fue tomado, ¿no? Espero que lo encuentren. Ya está. Dice, se lo leo. Un auto tiene una desaceleración máxima de 7 metros por segundo cuadrado. O sea, esa es lo que el auto puede frenar en caso de una emergencia, ¿está bien? Un auto tiene una desaceleración máxima de 7 metros por segundo cuadrado. El tiempo de reacción típico para aplicar los frenos, entonces será tiempo de reacción es igual a 0,5 segundos. Primero, ¿se entiende lo que es tiempo de reacción? El tiempo que tarda en aplicar los frenos. Claro, o sea que uno viene con una velocidad, ¿sí? Y ve algo, un camión o lo que sea, acá digamos un cartel, y tarda eso en apretar el pedal. Bueno, bien. Sigamos leyendo. Un cartel indica que la velocidad límite en una zona escolar debe cumplir la condición de que todos los coches puedan detenerse en una distancia de frenado de 4 metros. Repito, un cartel indica que la velocidad límite en una zona escolar debe cumplir la condición de que todos los coches puedan detenerse en una distancia de frenado de 4 metros. ¿Cómo usan eso? Lo primero que ustedes deberían hacer, amén de pensar que es esos 4 metros, Y se podría tomar, para un primer tramo sería el tramo en que tarda en aplicar los frenos y después cuando ya los aplica. Espere que voy haciendo lo que usted me dice. Tengo una cosa así, ¿no? O sea, un dibujito. Primero está acá. Sí, ¿qué me dijo después? Tarda un periodo así, por ejemplo, una distancia así. Sí. O sea, hasta acá hay un tipo de movimiento y después el otro, el que está Claro, con después empieza aceleración. a acelerar. Claro, Supóngase hasta acá, no sé. Y acá tengo que hasta los poner 4 esto. metros. A igual a, vamos a ponerlo sin signo, ¿está bien? 7 metros por segundo cuadrado. Sí, que en realidad sería menos 7. Claro, eso depende después de cada uno, pero le vamos a poner menos 7. Si le pongo el menos 7, ¿qué tengo que poner aparte? Tengo que poner una cosa así acá, una velocidad, y entonces esto debería ir para allá, ¿está bien? Más o menos así. Sí, sí. Porque va frenando, va opuesto a la velocidad, está bien eso. Y allá donde, Bueno, donde el coche está detenido sería posición 4 metros. B igual a Y 0. Está bien, ahí se paró. ¿Y a partir de cuánto? Esos 4 metros. Y lo tengo que calcular. No, pero ¿a partir de cuándo? En este A dibujito partir de faltaron los, esos de los 4 metros. 0,5 segundos. No lo entiendo bien porque el perro está en... A los pa- 4 segundos, a- ¿los a- puedo dibujar acá? Los 4 por ahí metros, no. perdón. ¿Se pueden yo, dibujar ahí? yo lo dibujaría tipo los 4 metros a donde está el coche con velocidad cero y alargaría un poco más lo que sería el dibujito y pondría, no sé, 0 metros para saber dónde están. Pero digo, no lo entiendo.
hasta acá, 4 metros. Está Claro. diciendo, pero ¿a partir de dónde? En este dibujo. De los 0,5 segundos, que es cuando me aplica los frenos. No, 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 o 4 sea, metros a partir del cruce, dice. de que lo ve, digámoslo así, ¿no? De que ve el cartel. Sí, sí. Entonces sería Claro, sí, a acá. eso me refería. ¿Está bien eso? ¿Sí? En esta posición, la persona ve el cartel y intenta reaccionar. Y tiene 0,5 segundos para reaccionar. ¿Se ve? Más o menos. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo se estudia esto? Este caso. ¿Qué es lo que pide, profe, el problema? Lo leo de vuelta, pero No, no. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué tenemos que sí, buscar? sí, aparte de lo que preguntan, yo quiero que quede claro bien cómo se analiza el texto, ¿sí? Después vemos lo que preguntan. Ahí tengo, ¿qué puedo usar para estudiar eso? ¿Qué teoría? Y dinámica, podría ser. No, digo cinemática. Me confundí. Cinemática. Y dentro de cinemática, MRV. ¿cuál? MRV. ¿Cuál? Digo. Hay dos tramos, eso quedó definido acá. El primer Ujú. tramo es un MCU hasta que reacciona. Y después Claro, un MCV. esto es MRU y este MRV. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, una vez que yo sé todo eso, ahí sí puedo ver. Ahora, ¿qué me preguntan? Dice, ¿qué velocidad máxima puede alcanzar en esa zona? Quiere decir que lo que me están preguntando es esto. ¿Está ¿Velocidad en qué bien? punto? ¿En qué zona, profe? Cuando ve el tema que Ah, hay que ubicarse en el ejemplo. Por ejemplo, cuando usted va para Junín, hay una zona que dice, creo que dice antes de una zona de rotonda radar, sí. 60 kilómetros por Decía. hora. Y si uno no digamos, no lo vio, tarda un tiempo, pero la reacción del cerebro tiene que, a partir de ese momento, uno mira la velocidad que tiene, ¿está bien? La que tiene acá. Entonces este sería el dibujito, ¿está bien? Ahora dice, lo que me piden es esta B, ¿de acuerdo? O sea, la que tenía antes de aplicar los frenos. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo sería ahora eso? ¿Cómo se Y plantearía? planteas las ecuaciones para el primer tramo y para el segundo tramo. Claro, entonces, como hay primero y segundo tramo, una manera es poner A, B, C, como quieran. O pueden poner MRU, ¿sí? Como ustedes quieran, pero que se entienda. Entonces, para el MRU, coloco mi sistema de referencia ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Posición X, final, ¿a qué es igual? a posición X inicial que es 0, igual a la más velocidad la por velocidad por el 0,5. tiempo. El tiempo es 0,5. B por T. Primero B por T, ¿está bien? Y después pongo si quiero X es igual a B por 0,5. Bueno. ¿Y ahora? Y ahora planteamos la del segundo tramo. MRV. Esa posición, profe, es la posición inicial del otro. La RMV, la que está ahí o no. Perdón, ¿cómo? Que la posición final del el MRU es la posición inicial del RMV, digo yo. Bueno, esta la vamos a llamar X1 si quieren. ¿Está bien? Sí. Ah, Y esa con esta la será el que. X1.
Ujú. Bueno, Esa sería la posición en la que se aplican los frenos. sí. Entonces ahora, ¿cuál será el X acá? Te dice X1, Sí. ¿no? La inicial, más que La velocidad que no sabemos cuál es, por el tiempo, menos la aceleración, dividido pero acá 2 tiene por el tiempo un cuadrado. problema, tiene. ¿Qué tiempo? No sabemos. No, ¿no son los 3 segundos? 5. En este tramo tardó 0,5 segundos. O sea, sería T menos 0,5. ¿Está bien? Sí, sí. Menos un medio de la aceleración por T menos 5, ¿está bien? Y más o menos lo harían. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago el estudio acá, con el tiempo 0 acá, en B, ¿no? Otra manera. Pongo sistema de referencia en B. Para, por ejemplo, para T. ¿Está bien? Profe, nos faltó la fórmula de velocidad todavía, no la escribiste ahí la de velocidad. Sí, sí, pero estoy planteando dos situaciones distintas, pero la pongo. B a que es igual. Y B final es 0. B Igual y a la tengo que inicial poner que no acá, por sé, ejemplo, a la inicial que no sé, BBC, una cosa como esa, ¿sí? Que es B menos la aceleración por el tiempo. 7 T menos 5, T menos 0,5. Ujú, Bueno, y si lo coloco acá, ¿cómo sería? ujú. Y en En B. el MRU tendría que quedarte menos 0,5. O sea, te quedaría negativo el tiempo. Ese es X el a que es tiempo. igual. A B por menos 0,5. No, porque yo lo puse, ese tiempo ya no existe. Ve lo que yo puse acá, sistema de referencia en B, para T. ¿Sí? Y si quieren, para X. Vamos a hacerlo así, ¿está bien? O sea, mi nuevo sistema de referencia está acá. Epa. Entonces, ¿cómo sería? X0 no hay. B hay. ¿Está bien? Menos un medio de 7t cuadrado. Y B es igual a B menos 7t. ¿Está bien? Ah, pero ahí te estaba olvidando la parte del MRU. No, porque puse esta B, la traigo del MRU. Ve que puse B yo acá nada más. Ese si quieren, perdón, tiene razón una cosa, esto será BC y BC. La velocidad en el tramo BC se le haría esto. Y esta B, está acá, es la que venía del MRU. Ah, bien. ¿Está bien? Y después las condiciones. Y listo. Como quieran. ¿Y cómo será la gráfica? Después lo resuelven, ¿no? ¿Y la gráfica cómo será de la variación de X? ¿Variación de X respecto al tiempo o respecto a la velocidad, profe? Del Eso. tiempo, del tiempo. Ah, Primero Va a sería ser una lineal Digámoslo así, descendente y después una cuadrática. para que quede claro, Sí. ¿no? ABC.
con los valores, si quieren, como quieran. Sería una cosa así. Una línea recta y después una cuadrática. Y después, Una parábola. Hacia abajo. ¿para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Una cosa así nada más. Y listo, ya está. Eso sería todo el ejercicio. Con los números. ¿Sí? Bueno, por hoy vamos a parar ahí, así les dejo más tiempo para que lo puedan mirar. Epa, upa. ¿Sí? Esto fue tomado ayer. Esto fue tomado, sí, ayer, pero en Pergamino. No ayer en Física 1 Junín. ¿Está bien? Pero era parecido, más o menos. El sistema es, todos son más o menos parecidos. Ver si les queda claro el MRU y el MRV y los gráficos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Profe, Entonces, en estos días yo coloco lo que falta. Coloco capítulo 4, 5 y 6 sería lo que falta. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Profe, Entonces, ¿qué pregunta? sí. ¿Hay recuperatorio de esta prueba? ¿Cómo? Sí, hay recuperatorio de esta prueba, de este parcial. Sí, yo creí que, yo supuse que se lo habían explicado. Porque intenté encontrar la fecha, pero no encuentro la fecha yo. En el calendario dice, figura solamente un parcial que es el de noviembre, por ahí. No, tiene que figurar el de esta semana, por ejemplo. Yo ahí lo reviso de vuelta, pero la otra vez que entré figuraba uno solo. Por eso. Física 1, Junín, planificación. A ver. ¿No hay una planificación ahí? Sí, está acá. Bueno, Dice, en septiembre, dice en octubre, que en septiembre se dice energía, después dice cantidad de movimiento, después dice cuerpo rígido, sí, tiro esa de es la clase, teoría. ¿sí? Pero después dice en los parciales, dice consulta, repaso, ta, ta, ta. Después venga, capaz tengo uno viejo, pero te pregunto nada más, ya que está acá. Capaz lo han cambiado, tengo uno viejo. Espera que lo busco. Capaz lo han cambiado, Lo el que busco tengo en yo, por internet. hace tiempo. Estamos mal con internet, parece. No, fíjate que son 2 páginas ese Word. Abajo de todo está los parciales. Pero yo tengo uno, capaz ya porque uno viejo, capaz. No, el que está subido en la plataforma está así. Esto sí. Claro, a mí se me descargó una sola. Ya me he pasado antes con otro archivo, entonces voy a tener que volver a descargar. Pero está, entonces. Voy a descargar, ¿ves? Si está. Lo descargué con la compu porque con el teléfono siempre me figuraba así. Debe ser por el Sí, teléfono. está bien cargado en la plataforma. sí, acá está Ramón, la Ahí fecha. está. Bueno, de acuerdo. Le explico una cosa que yo realmente creí que en otras materias se le habían explicado, pero parece que no, o sea que un error es mío. Ustedes pueden rendir el primer parcial, ¿sí? Supónganse que lo rinden mal. Rinden el recuperatorio. Supónganse que lo rinden mal. Rinden el segundo. Supónganse que lo rinden mal. Rinden el recuperatorio del segundo. Lo rinden bien. ¿Está bien? Entonces, en el totalizador o el integrador, no sé por qué le ponen ese nombre, solamente pueden rendir uno. O el primero, o el segundo. No importa que sea el primero, el recuperatorio o lo que sea. ¿Está bien? Ujú. O sea, para rendir el primer parcial tienen 2 fechas. Si salen mal, en el segundo, tienen que aprobar una de las 2 fechas, ya sea en el original o en el recuperatorio. No importa cuál. Sí, ¿Está sí. bien? Y en el integrador, totalizador, lo que sea, ahí sí se rinde uno solo. Uno de los 2. Y listo. ¿Sí? O sea, la nota final, usted tiene que tener, en una palabra, los 2 parciales aprobados. Cuando lo
aprobó, no sé, pero en el último solamente se rinde uno. Listo. ¿Está bien? Bueno, entonces la semana que viene vamos a ver cómo le fue. Y Y, lo que profe, sí les digo que viene medio rápido, a partir de ahora vienen medio rápido los exámenes. Es una semana por medio. ¿Sí? sí, sí. Ahí están en esa fecha, así que bueno. Ujú. Y yo me pregunta, profe, de otra cosa. ¿Cómo va el tema de la clase? ¿Te dijeron algo ya? ¿Cómo de la clase? ¿Viste? Por el tema de si esta clase va a quedar virtual o va a seguir o va a ir presencial ya. Eso es lo que voy. No, las teorías por ahora van a ser todas virtuales. Listo. Nadie nos dijo nada todavía. ¿Sí? Yo cuando me Listo. entere, lo primero que hago lo coloco en internet. Pero Listo. por ahora solamente son presenciales las clases prácticas y los parciales. Y los laboratorios, si los hubiera. Nosotros acá no vamos a hacer este año laboratorio. Bueno, ¿De acuerdo? listo. Bueno, entonces lo veo la semana que viene. Nos vemos el jueves que viene, profe. Hasta Adiós. luego. Suerte en los parciales, los que no